Hay tormentas que amenazan con apagarlo todo. Noches donde la oscuridad parece absoluta. Y ataduras que te hacen creer que de ahí ya no hay regreso. Pero la luz verdadera nunca se rinde. Y es justo en las cenizas de la desesperación donde nace una fuerza inquebrantable. Una fe capaz de destrozar cualquier prisión y reescribir la historia. Estás a punto de escuchar un testimonio de fuego y redención. Esto es Rompiendo Cadenas. Rompiendo Cadenas. Rompiendo Cadenas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angie Andrade y es un placer estar nuevamente con ustedes en Rompiendo Cadenas. Este podcast que es especialmente para ti que nos estás escuchando, para ti que piensas que Dios está muy lejos. No, está más cerca de lo que tú te imaginas. Y en este podcast tenemos testimonios reales de personas que han atravesado ese túnel, que han salido de la oscuridad para entrar en la luz después de tener ese encuentro con el Señor. Rompiendo Cadenas es para ti, es para mí, es para todos, porque Dios ha venido y ha querido que todos rompan esas cadenas. Solo es cosa de que tú dejes entrar a Dios en tu corazón. Y hoy tenemos una pareja de invitados que yo aprecio mucho, que yo de verdad tengo el honor de decir que son un ejemplo de matrimonio en la iglesia, que han caminado juntos, que han atravesado muchas cosas. Y sin más preámbulos, vamos a presentarnos. Ella es Julia. Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Su esposo Luis, hermano Luis. Muchas gracias, Angie, por la invitación. Gracias por tenernos aquí, darnos este espacio para poder hablar de las cosas de Dios y de las maravillas que ha hecho. Claro, y cómo no, si ustedes tienen una gran plática que yo creo que va a llenar muchas almas que nos estén viendo el día de hoy en el podcast. Y como todo, vamos a empezar con una oración hermosa. Ustedes inician. A ver. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta tarde te pedimos por todas las personas que nos van a estar escuchando, que Dios abra y permita que nuestros testimonios que tenemos en este caminar de nuestra vida sea de provecho para todas aquellas almas que nos estén escuchando. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu preciosísima sangre que derramaste en tu cruz, que nos des la fortaleza y el entendimiento de poder seguirte y poder servirte como tú lo mereces. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Amén. Amén. Qué hermoso invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Esto quiero que ustedes sepan que ellos son unos servidores que ya han pasado por muchos años en la iglesia, pero queremos saber cómo empieza Julia y el hermano Luis su caminar con el Señor, cómo fue ese encuentro, de dónde son, dónde se conocieron, cómo la enamoró, hermano. Son secretos prohibidos. O cómo pudo conquistar al hermano Luis. Una pequeña plática sobre cómo fue su encuentro y cómo ha sido su caminar en la iglesia. Bueno, me voy a introducir un poquito para que yo sé que a mi esposa le gusta hablar, como a todas las mujeres les gusta hablar muchísimo, ¿verdad? Las mujeres. Pero fíjate que hace tiempo, cuando recién nos casamos, mi esposa y yo creo que nos casamos como cuando teníamos entre 18 y 19 años de edad. Bien joven. Nos conocimos en la Ciudad de México, somos de la Ciudad de México nosotros, y creo que desde ahí el Señor nos empezó a tocar, porque yo vengo de una familia totalmente católica entregada. Mis padres fueron catequistas de mucho tiempo en su lugar de origen. Mi padre fue de Guerrero, mi mamá fue de Iguala Guerrero, y pues ambos se fueron a vivir a la Ciudad de México. Entonces ellos daban catecismo allá en sus lugares, en sus respectivos lugares. Y mi mamá le ayudaba a un padre todo el tiempo a limpiar, su ropa se la planchaba y todo eso. Entonces yo creo que desde ahí nos fueron sembrando esa semilla, ¿no? Claro. Y yo creo que le ponían sus hijos al Señor para que nos cuidara y no saliéramos torcidos, ¿verdad?
alguno que otro andamos ahí en el caminar, ¿verdad? Pero ya cuando nos venimos cuando estábamos viviendo, cuando nos casamos, nosotros nos casamos en México, cosas curiosas, más bien son experiencias que Dios las permite. Y una de ellas, yo creo que estoy seguro que estamos bendecidos por la Santísima Virgen en nuestro matrimonio, porque nosotros éramos 9 hermanos, hablo de mi familia, solamente viven 6, en un lapso, si Dios lo permite, hablaremos de eso, pero yo recuerdo que todas las bodas, yo casi fui uno de los más pequeños de mis hermanos, y yo recuerdo que todas las bodas de mis hermanos, todos varones, 8 varones y una sola mujer, toda la boda de mis hermanos, mi familia siempre aventaba la casa por la ventana y 500 invitados y casa llena y todo eso, ahí en un salón y esto y el otro, y duraba mucho tiempo las fiestas. Y nosotros íbamos a misa todos los domingos, estábamos viviendo en unión libre. Y en un tiempo ya después, unos hermanos de la iglesia me dijo, ¿no quieren formar parte del grupo familiar cristiano católico? Movimiento Familiar Cristiano en México. Y le dijimos, pues, no sabemos qué es eso, pero no, ahorita no, gracias a Dios. Estamos muy ocupados. Como muy muchos ocupados, decimos, muchos ¿no? jóvenes, Como ¿verdad? muchos decimos cuando estamos del otro lado, no, ahorita no, gracias. Sí, y bueno, gracias a esos hermanos yo creo que nos casamos porque ellos nos invitaron a casarnos por la iglesia. Pero para casarnos por la iglesia, digo, rompimos yo creo con esa cadena que tenía mi familia de hacer muchas fiestas grandes y aventar todo por la ventana, porque nos casamos el 12 de diciembre nos casamos en misa comunitaria con muchas personas y donde mi familia era de que una sola pareja y fiesta grande y la iglesia reservada para ti. Y nosotros no, nosotros nos casamos con muchas parejas, la iglesia llena, no conocíamos a mucha gente. Y desde entonces vivimos juntos, ya tenemos aproximadamente, vamos a cumplir casi 30 años de matrimonio desde entonces, tenemos 2 hijos. Y bueno, pues yo me vine a vivir para acá hace mucho tiempo y aquí es donde conocí, más que nada aquí conocí al Señor, aquí conocí esa conversión, pero eso fue porque mi esposa me acercó mucho a Dios. Ella fue la que primero, como todas las mujeres, ¿verdad? Que próximamente viene el retiro de mujeres, se lo recomiendo. Ella fue una de las personas que vivió su experiencia en un retiro de renovación carismática en el Sagrado Corazón y les agradecemos mucho. Yo le agradezco infinitamente a mis hermanos que se tomaron el tiempo de lanzar las redes y agarrar un pez gordo, válgase la redundancia. Yo conozco a mi esposa desde hace mucho tiempo cuando era el antes y cómo la transformó el Señor. La transformó totalmente en otra persona. A raíz de que tú conoces a Dios, cómo es que tú te empiezas a involucrar mucho más en las cosas, cómo le empiezas a hablar a tus hijos de Dios, cómo los empiezas a ver diferente, a tu esposo. Lógico, ¿verdad? Tenemos pleitos también, como es problemas de matrimonio, pero ya hay una manera de poder resolverlo. Ya no es con lo que te diga el mundo afuera, sino lo que te dice Dios ahora. ¿Qué te dice? Ella es de un carácter muy fuerte, recuerdo que una vez me aventó un plato que por cierto me quité antes de que conociéramos una taza antes de que conociéramos a Dios, ¿verdad? Por eso es que me urgía mandarla al retiro y no antes de que le aventara toda la vajilla. Sí, yo creo que sí. Y resulta de que ella fue invitada al retiro. Ella no quería ir al retiro y lo demás yo creo que se lo voy a dejar a mi esposa para que platique cómo fue su encuentro con Dios, qué tipo de persona era ella y cómo arrastró esa experiencia, ese comportamiento de haber conocido a Dios, cómo arrastra a tu familia. Después de que ella lo conoce, yo me dan las ganas de poder conocer lo que ella estaba teniendo. Entonces fue de esa manera que yo pude acercarme mucho más a Dios. Pero, o sea que ahí fue donde usted le entró la curiosidad de decir, después de que me aventaba la taza, ahora me habla con tanto amor y las actitudes diferentes que tuvo. Yo creo que el servicio, el empeño, la confianza, la fe que tú le pones a Dios para que Él tome las riendas de tu vida y entonces sea totalmente distinto. Yo escuchaba a un hermano que le mando un saludo bien cordial, mi hermano Eusebio, que decía que cuando tú pones a Dios en medio de tu vida, las cosas caminan distinto porque Él las ve y las maneja distinto que nosotros. Pero le voy a dejar para que ella dé su testimonio de su retiro a mi esposa, Julia, para que lo pueda contar con más detalle. Ella le pone más sabor a la plática. No, pues con ese ánimo, hermana. Con estas porras. No, fíjate que sí, tengo, yo creo que hasta la fecha todavía mi carácter muy fuerte, muy difícil. A veces
Yo creo que Dios escoge a las personas con carácter. Esa es Ujú. la palabra, con carácter. Ujú. Pero te lo va moldeando, te lo va moldeando mucho. Yo fui a la misa, ¿verdad? Como todos los domingos, porque en mi casa era todo lo contrario. Sí íbamos a misa, pero nada más era de puros domingos. Ocasional. Sí. Ujú. No, era de todos los domingos. Ujú. Los 12 de diciembre no fallábamos, los miércoles de ceniza tampoco. No estábamos tan apegados como la familia de mi esposo. Entonces sí duramos primero en una unión libre, después nos casamos, nos venimos para acá y aquí de repente escucho en las misas del Sagrado Corazón, que muchos dicen que en el basement, Ujú. dan el primer anuncio, ¿no? Pues que va a haber un retiro de mujeres. Y pues yo me acuerdo que en las fiestas que antes teníamos con nuestros amigos normales, que yo pensaba que eran normales, le digo a una muchacha, le digo: "Ay, ¿qué crees? Que yo quiero ir al retiro". Y me dice: "Oh, no, ya, no hay más, aplicaciones, ya te quedaste fuera. Ahora hasta el otro año", pero burlándose. Yo dije: "Ah, no, yo tengo que ir". Dije: "No, pues sí, ni las fiestas me las pierdo, ¿por qué me voy a perder un retiro? Y además, ¿qué harán?". Y me Ajá. quedé así con eso, ¿qué harán ahí? ¿De qué se trata? Y total que, pues, me quedé con esa intriga y me acuerdo que las misas eran los martes y me fui a la misa. Ahí de repente me senté en las bancas de hasta mero adelante, cosa que no hacía, siempre era la que me sentaba atrás Hasta o hasta atrás. atrás, Ujú. para que nadie me viera. Llego en las bancas de adelante y de repente me dio algo de valor porque la señora Lupita, que conocen mucho en el Sagrado Corazón, me dice: "Mijita, qué bueno que viniste". Dice: "¿Nos ayudas a rezar el tercer misterio del rosario?". No, pues me puse temblorosa, no, yo ni sé rezar, no, no me sé ni el Padre Nuestro, no, a mí ni me invité, yo no sé. No, 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 sí, cómo no, vente para acá, dice, ahorita yo te digo cómo, ándale. Y me dio el rosario, y a ver, mira, primera bolita, Padre Nuestro, y de ahí rezas 10 Aves Marías. Y no te preocupes, por lo demás yo lo digo, ok, está bien. Rezo y eso como que me dio el ánimo y dije: "Ay, le voy a preguntar del retiro", dije: "A lo mejor y Ajá. sí voy". Ujú. Y ahí voy. Y le digo: "Oiga, doña Lupita, ya se acabó la misa y todo. Oiga, ¿sí habrá alguna aplicación?". "No sé, mija, a ver, déjame ver". Va y revisa un folder y me dice: "Mira, es la última". Ah, pues yo me quise sentir de mucho dinero, yo saqué mi dinero, no voy a decir cuánto para no quemar a nadie. Y le dije: "No tenga, y dejas el cambio para lo que ocupen, pero yo quiero la aplicación". Y ahí voy, pues, ¿verdad? Cuando andamos en el mundo todo se nos hace que es dinero, o de la ciudad que yo vengo, pues, Ujú. dije: "El soborno por delante". Me da la aplicación, la llené bien contenta y dije: "Voy al retiro". Me encuentro a las Ujú. muchachas ya el mero día del retiro y me dicen: "¿Y qué haces aquí? ¿Vienes a que te saquen?", ¿sí me dijo? "¿El chamuquín?". Y le dije: "Pues a que nos lo saquen, ¿no?", porque éramos 3 conocidas. Y total que no, como que se burlaron de mí, han de haber dicho: "No, esta pobrecita ahí, a ver qué le van a pasar". Ujú. Pues no se equivocaron, Dios actuó en mi corazón. Dentro del mismo retiro, no voy a decir más para que las muchachas se animen, las que nos están escuchando y Ujú. vayan y experimenten lo que es un retiro de mujeres. Ujú. Muchas veces dicen que tienes que abrir tu corazón y muchas personas se preguntarán, ¿cómo es que puedo abrir el corazón? Ujú. El abrir el corazón, en mi experiencia o lo que yo siento en mi corazón, es abrirle los ojos, abrir los oídos y sobre todo tener esa disponibilidad de escuchar para Ujú. que pueda entrar la palabra de Dios a tu corazón. Eso es abrir el corazón, en Ujú. mi caso. Voy al retiro, tengo mi encuentro, fue un encuentro muy especial, no lo puedo compartir totalmente, pero yo creo que a mí sí Dios me rompió las cadenas, fue una liberación lo que en mi caso tuve, Ujú. una liberación muy hermosa porque yo no abrazaba a mis hijos, a mi esposo le hablaba feo, no le cocinaba, yo me dedicaba más, viniendo en este país a trabajar, yo quería trabajar, trabajar, trabajar y tener dinero y tener cosas y yo me iba más por lo material y el trabajar. A mí no me interesaba si yo comía, si mis hijos comían. A lo mejor mucha gente que me conoce se dieron cuenta que mis hijos estaban gordos, por lo mismo de que conocí todos los restaurantes de comida rápida, mi mundo era trabajar. Me hablaban que: "Oye, que ocupo esto", sí, ahorita voy. Me ocupé tanto en el trabajo que descuidé la parte familiar. Familiar. Ujú. En mi familia no había abrazos, no habían besos, no habían motivaciones, pues fuimos una familia con vengo de una familia disfuncional,
Yo no conocía a mi papá, yo me crié con mis abuelos. Mi mamá igual se dedicó a trabajar, después se casa, tiene más familia y bueno, pues la familia feliz. Conozco a mi esposo y mi esposo venía todo lo contrario, de una familia muy cálida, amorosa, muy apoyadora, y yo no. Entonces, cuando experimento mi retiro, ahí como que Dios dijo, ¿sabes qué? Vámonos para arriba. Tú no tienes que estar en lo de abajo, usted tiene que estar en la luz. Me permitió ver esa luz de la que mucha gente habla. Tuve una experiencia, me atrevería a decir que fue mística, fue muy hermosa. Me rompe mi cadena, me rompe todo y veo totalmente el mundo diferente. Sale uno con esa lucidez de que, uy, hasta quiere uno platicar con los árboles, con el señor pájaro y todo muy bonito, porque realmente cuando descubres en plenitud a Dios, es algo maravilloso, porque tú Sí. quisieras que todo mundo lo conociera, que todo mundo lo experimentara más que tú. Fue una conversión muy grande la mía, porque Dios me empieza a llamar. Yo no conocía la Biblia, yo la tenía abierta, la tengo como testimonio, no me he querido comprar otra. Ay, por si gustan regalarme una. Ya está toda deshojada, Pero estas pero son las yo más bonitas, hermana, porque quiere decir que la ha estudiado, la ha leído, la ha tenido en sus manos mucho yo tiempo. escuché a un sacerdote que decía que quien tiene la Biblia destruida es porque tienes tu vida construida, y yo Ujú, pienso que sí. ujú. Estaba rayada porque, pues, empecé con mis clases y decían, busquen en Génesis, y yo, ¿dónde está Génesis? Que busquen en San Juan, ¿y quién es don San Juan? Pues yo no sabía nada, ni de evangelistas, ni de nada. Entonces, un día en la tarde me di la tarea de buscar con mi propio puño y letra cuántos libros tenía la Biblia, cuántos salmos, y así es como empecé con las clases de crecimiento. Yo creo que ahí yo tuve dicen que no hay que decirles maestro, pero para mí fue un gran maestro, el señor Eusebio. Era la persona que a nosotros nos daba crecimiento Ujú. y se me hacía una persona tan sabia que siempre yo le decía, ay, no, en serio, que cuando usted se muera, se va a ir con todo y botitas. Porque pues llegaba, ¿verdad? Bien arreglado, le llegué a preguntar que si trabajaba. Con Sí, sus sí botas, ¿verdad? trabajo, Todo el con sus tiempo. botas bien boleadas el señor y a darnos clase. Yo decía, ¿cómo se da el tiempo? ¿Cuánto le pagarán? Porque es lo primero que pregunta uno en su mente Sí. mundana. Pues, ¿cuánto le pagan por estar ahí? Ujú. Y nada más le daba risa. Yo creo que conforme vas estudiando tus crecimientos, vas creciendo, por la misma palabra lo dice, crecimiento. Me invita una muchacha a catecismo. Y yo, sí, 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 porque tú entras con esa hambre, esa sed de conocer más. Tú piensas que la iglesia es, pues yo nada más pensaba que la iglesia era una y que el servicio era uno, pero no, me voy descubriendo que tenía catecismo, tenía renovación carismática, tenía intercesión, tenía lectura, Ujú. colecta, y un sinfín Es inmensa. de Ujú. actividades que hay. Empiezo con catecismo, ahí el Señor me llena de su palabra, como que me metió información, yo así lo siento, me metió información en el cerebro. Y pues yo quería hasta mis hijos cuando empiezo a tener esa conversión, porque muchos dicen que la conversión es poco a poco, pero yo me atrevería a decir que con esa experiencia que tuve fue así como que Un rápida. remolino. Sí, sí, fue así como rápida, como que dio un giro muy ¿Qué rápido. pasó? ¿Qué pasó con Julia después de ese encuentro? ¿Usted regresa a su casa? Quisiera saber, sus hijos, ¿cómo la ven después? ¿Su esposo? ¿Cómo fue? Diferente, porque haz de cuenta que yo no estaba acostumbrada a abrazar a mis hijos, Ujú. yo no estaba acostumbrada a hablarle bien a mi esposo, yo no estaba acostumbrada a cocinar, yo no estaba acostumbrada a rezar, yo no estaba acostumbrada a nada de lo que se vive dentro de una iglesia. Yo veía a las personas diferentes, siempre a la defensiva. Ahora los veo diferente, veo la necesidad de las personas. Tal vez porque esa misma necesidad yo la tuve, la puedo ver Ujú, en los ojos de otra persona. ujú. De hecho, he tenido, em, ¿cómo se podría decir? Esa sensación es como si, no se puede decir que Dios te habla, pero sí yo creo que pone pensamientos en tu mente
donde te dice esta persona está necesitando zapatos. Entonces tú de repente llegas y le dices, mire hermana, tenga. Se queda la persona, ¿cómo sabías? Ujú. Es porque Dios te manda a hacer las cosas, que tú te despojes tal vez de lo que tienes y lo des de corazón. Ujú. Entonces, de esa misma manera, pues fui descubriendo el grupo muy bonito que es intercesión, el rezar unos por otros, el pedir uno por otro. Y eso me ha llenado mucho. Hasta la fecha he tenido muchas experiencias muy bonitas cuando ayudas sin... Tal vez cuando anda uno en el mundo ayudas a la persona, pero dices, ay, le voy a ayudar porque como es el mecánico, pues para que me haga una chamba gratis. Pero no, en realidad tú estás como haciendo como dirían en el mundo, un trueque. Tú quieres dar algo para después recibir más. Y cuando tú conoces a Dios, das sin querer recibir nada porque tú lo estás haciendo de corazón, sin pensar a quién es al que le estás haciendo el favor. Si es el mecánico, el que te vende X cosa. Tú lo das porque así es tu manera de ser. Pero cuando está uno dentro del mismo mundo, como que te cierras a esa gracia que viene de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó después de que usted tiene esa conversión para que el hermano Luis tuviera su momento de romper esas cadenas y empezar a ver su cambio en él? Yo lo voy a decir, mire, bueno, resulta de que mi esposa, pues se volvió una fiel servidora del Señor por ese cambio. Yo creo que ha sentido ese amor, esa gracia, esa misericordia en su vida y nos las fue pasando poco a poco a nosotros. Entonces ella se había convertido en una fiel servidora de retiros, de ayuda, de intercesión. Y a lo largo de esos años, eso es lo bonito. Ella nunca me presionó para que yo estuviera. Yo le daba el tiempo a ella para que fuera a la iglesia Ujú. pensando que tontamente, es una idea tonta, yo pensaba que yo era el que tenía que trabajar todo el tiempo, trabajaba de 7 a 4 y después de 5 a 10 o 11 de la noche todos los días para llevarles el sustento a ellos, y ella se dedicaba a servir en la iglesia. Y yo pensaba, decía, pues la voy a dejar que sirva para que cuando yo llegue en presencia de Dios, le digas, y que me pregunte el Señor, ¿qué hiciste para ganarte la salvación? Yo le puedo decir, bueno, pues dejé ir a mi esposa a tu casa para que te sirviera. Y cómo son las cosas que al pasar del tiempo, regresando ya de un retiro de mujeres, nos acostumbramos a que mis hijos, pues la recibiéramos con flores y todos, como a todas las personas que regresan después de su Ujú. retiro. ¿Cómo es ese punto, esa misericordia de Dios? ¿Cómo te toca el Señor y te hace romper de la prisión que nos tenía el mundo? Porque, como te repito, trabajaba yo en restaurantes todo el tiempo y no me alcanzaba, trabajaba para tener un poco más y no me alcanzaba, todo el día trabajando como hombre. Un horario muy, muy pesado, así Sí. duré 15 años con esas cadenas y bueno, llegó un tiempo donde el Señor me ha tocado por medio del oído. Yo tenía en mi trabajo, pues los audífonos, les podía escuchar música. Y una de esas el Señor puso un canto en mi oído, yo creo, eh, porque estaba escuchando las oraciones de mi esposa, porque estaba escuchando el ruego de mi esposa. Yo sé que mi esposa le pedía al Señor que lo que ella estaba sintiendo, nosotros lo pudiéramos sentir. Y qué tan importante es romper esas cadenas, porque cuando tú las rompes, tu familia lo siente también, son libres, ¿no? Entonces yo sentí un día que ella regresó del retiro, que lo estábamos esperando nosotros, ¿cómo siento yo? Las personas que han vivido, las mujeres que vivieron su retiro, iban y la abrazaban y se despedían y le agradecían mucho por haber dado su tiempo como servidora de Dios para llevar la luz a esas personas donde vivían en la oscuridad y en cadenas. Ujú. Y cuando termina ella de ese tiempo de abrazarla, mis hijos y su servidor le damos las rosas, pero sucede ahí algo muy especial que cambia mi vida para siempre. Y de acordarme, yo creo que me da ese sentimiento, porque nunca lo voy a poder olvidar, ¿no? Que al verla a ella a los ojos y sentir la necesidad de que donde yo estaba atrapado en el mundo, porque es la realidad. Vivía con personas del mundo que me invitaban a fiestas y yo te invito, vivía que me quería divertir yo en la disco, que quería tener cosas y trabajando, nunca las iba a conseguir. Y cuando ella la miro a los ojos, cuando llega me mira a ella y me da un abrazo. Y, y siento esa misericordia de Dios,
rompiendo mis cadenas, porque cuando la veo a ella y me abraza, me puse a llorar. Me puse a llorar mucho. Y lloré, y yo no sabía por qué lloraba. Yo no sabía por qué lloraba, porque traía algo especial que yo le veía a ella. Tal vez los que me conocen nunca había comentado esta parte porque Dios no me la había permitido. Solamente con los muchachos de crecimiento he compartido esto. Pero esa parte donde ella la veo y tiene esa gracia, eso distinto que te dice cuando Dios te ha tocado a tu vida. Y yo empiezo a sentirla y yo la abrazo y le digo que la quiero mucho y que Dios la bendiga. Y empieza un cambio ahí. Empieza un cambio ahí, porque yo desde ahí dije, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que ella ha vivido. Yo quiero lo que tú me acabas de regalar a mí. Yo lo quiero tener para mí, para mi vida. Quiero sentirme útil para ti. Y yo le pedí al Señor algo muy importante, que le decía, Señor, si tú quieres que yo te sirva como te sirve mi esposa, rompe esas cadenas de mi trabajo, del tiempo, porque yo no tengo tiempo para ti, tú lo sabes. Mi vida es mi trabajo, mis hijos y generar dinero y punto. Y cuando sucede esto, yo le pido a Dios y me permite asistir a un retiro de hombres, ¿verdad? Las cosas de hombres. Por cierto, ya al final, antes de que terminemos el programa, tenemos una invitación para los hombres, para el retiro próximo que viene, pero cuando sucede este cambio, entonces Dios pone todo en la mesa. Y Dios me dice, yo me acuerdo que me dijo Dios, si tú me quieres servir a mí, vas a dejar muchas cosas. Y yo tenía ese miedo de poder dejar los trabajos y perder lo económico para mi familia, ¿verdad? Entonces, sucede que surge la invitación para el retiro de renovación carismática, que es muy fuerte y es muy bueno. Y entonces yo lo vivo. Y a partir de ese retiro vivo mis crecimientos, me involucro más. Lo que es la vida, yo antes de conocer a Dios, yo no hablaba, no, era muy tímido para hablar, no te miraba a los ojos, volteaba a ver cosas, que aún lo sigo haciendo porque pues todavía tienes esa, pero Dios me permite, me regala eso. Me regala poder hablar, me regala poder expresarme. Y Dar le digo, clases Señor, ahora. damos clases, estamos compartiendo lo que Dios nos ha regalado con ustedes. Y Sí. lo bonito es que cuando Dios te toca, te permite que conozcan también otras personas por medio de ti. Entonces, ¿cómo son las cosas que Dios te toca? Y entonces empieza a transformar la vida. Ya ahora cuando le servimos a Dios los dos, ya teníamos tema de plática. Antes eran pleitos porque ella se iba a las clases o se iba a la iglesia y yo le decía, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me haces esto? Pero ahora ya no. Ahora cuando vive el retiro ella, platicamos de Dios, platicamos de lo que hace Dios en nuestras vidas, de que vamos a ir a la asamblea, de que vamos a ir a la hora santa. Y yo le platicaba antes de que iniciáramos el programa, regresando un poquito. Yo creo que Dios ya te iba tocando, te iba preparando, porque en los días que yo tenía descanso y mi esposa, había lugares donde tenían que ir a predicar a diferentes lugares, a Clashville, a Franklin, a diferentes lugares con los hermanos de intercesión, que les mandamos un fuerte saludo. Son unos hermanos en Cristo que los queremos mucho porque todo el tiempo se la pasan orando. Yo recuerdo que desde ahí ya el Señor tenía algo para nosotros, sobre todo para tu servidor, porque yo la acompañaba a ella porque ellos iban a hacer su oración a diferentes lugares, misas de sanación, diferentes lugares. Y yo me quedaba sentado así en una silla, recuerdo una vez. Y una vez terminando de la oración dijeron, pues vamos a leer la palabra del Señor todos. Y yo estaba sentado ahí de invitado. Pero yo sabía, yo conocía, empezaba a distinguir el olor de Dios. Porque el olor de Dios tiene algo especial cuando tú lo sientes. Entonces, aquella vez empezaron los hermanos en oración y yo estaba así, estos loquitos, ¿qué están haciendo? No creo que Dios esté aquí. Yo era así, hasta ver no creer. Entonces, una vez que estaba sentado yo descuidado, sentí el olor de Dios, el olor al incienso. Y yo buscaba el incienso porque lo conocía. Pero donde estaban mis hermanos ahí en ese lugar de la asamblea, no había incienso. Estaba la palabra del Señor, estaban los cantos, estaban las oraciones, estaban haciendo oraciones ellos, pero no había incienso. Volteaba para un lado, volteaba para el otro, buscándolo, ¿dónde está el Señor? Porque conozco la Eucaristía y sé que ahí está Él. Porque cuando pasa el Señor,
lo inciensan y van en el camino. Y cuando yo, mi mente y mi olfato y mis sentidos detectan el olor Se a conectan. incienso, ajá, Ujú. de inmediato me paro de la silla y me hinco, dándole ese honor y ese respeto a Dios. Y digo, ¿dónde estás, Señor? Yo creo que desde ahí el Señor me empezaba a llamar ya desde entonces. Y a partir de vivir mi retiro con los hermanos de renovación, me siento en familia, empiezo a servirle mejor. Hay tantos hermanos que yo no conocía, que ahora conozco y me llaman hermano. Y sí somos hermanos, porque a lo mejor no somos hermanos de De sangre, pero sangre. somos hermanos en Cristo y eso te une mucho más. Sí. Te une mucho más, ¿por qué? Porque ya está Dios delante de los planes de Él. Entonces, conocemos esto, Dios me ha permitido vivir experiencias totalmente distintas a lo que mi mente se imaginaba. ¿Qué Me es rompió lo las más, cadenas. qué es lo más increíble que usted cree que ha pasado, aparte de ese encuentro en su vida como matrimonio, en su vida como con Julia, con sus hijos? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Esto, que yo sé que es casi todo lo que han pasado, ¿verdad? Pero que algo que les marcó más como matrimonio juntos. Bueno, antes, para terminar este ciclo de conversión un poquito, fíjate que yo, como te comentaba, trabajaba mucho tiempo y hay algo que cambió para poder servirle a Dios, para servirle a Dios. Y eso fue el tiempo. Porque yo le dije al Señor, tú ya me llamaste, ya me estás preparando, pero ahora te quiero pedir algo. Ya viví mi retiro y todo, pero ahora te quiero pedir, si yo te voy a servir, yo voy a hacer cargo de tus planes, de tus proyectos, pero tú tienes que ayudarme, Ujú. porque ¿cómo voy a saldar todas estas deudas que tengo? ¿Cómo voy a sacar a mi familia adelante, a mis hijos, a mi esposa? Y a partir de que le pido eso, el Señor no tardó en responderme. Me dio la oportunidad de desarrollar un trabajo que me encanta, que me gusta, que lo hago. Y trabajar medio tiempo. Y trabajar medio tiempo, pero en tu casa, Angie, no falta una fruta, una comida. No nos dejó sin pagar un bill, no nos dejó sin renta, no nos dejó sin nada. Nos da lo necesario. Me dio el sustento para poder hacerle una boda digna de los 25 años a mi esposa aquí en Nashville. Wow. Y mira cómo es que Dios trabaja cuando tú le sirves a Dios y te pones en tus manos de Dios, porque exactamente lo que necesitábamos para esos 25 años, para la fiesta que se la regalé y que Dios me dio la Ujú. oportunidad de darle, la hicimos muy bonita, gracias a Dios. Eh, no, no me creerás, el dinero que Dios me había regalado, no me sobró ni $1 más cuando terminé de pagar hasta lo último. Eh, el dinero que teníamos justo fue lo que utilizamos para esa fiesta, para ese agradecimiento a Dios. Ujú. Y Dios te lo regaló. En mi mente jamás hubiese pensado yo que hubiera preparado yo una fiesta sin buscar a nadie. Muchos hermanos, por lógica, nos ayudaron porque son hermanos en Cristo y de corazón lo hicieron, pero no me sobró nada ni me faltó nada. Entonces, ¿cómo cambia esto para nuestros hijos? Sí, cambia mucho. Sí. Porque mis hijos, mi hijo, el más grande, dice que una vez habló con Dios y que le decía que le pidió a Dios que le regresara a su anterior mamá, que esta que tenía, No le dice, gustaba. no le gustaba. Él tuvo la oportunidad de ir a un retiro de jóvenes y Ujú. dice, ahí en ese retiro, mamá, nos dijeron que teníamos el permiso que si queríamos reclamarle algo a Dios. Y yo sí le reclamé. Y le dije, ¿qué le reclamaste? Pues a mí se me hacía, pues en aquel entonces estaba más chico, yo decía, ¿pero qué le puedes reclamar a Dios? Ajá. Y dice, sí le reclamé algo, pero así muy serio. Dice, no te vayas a reír de mí. No, le dije, ¿pero qué le reclamaste a Dios? Yo le dije, Dios, devuélveme a mi mamá que era antes, porque la que es ahorita no me gusta. Esta reza, canta, baila ahí en la iglesia, pero se volvió aburrida, ya no dice malas palabras, se porta bien, ya nos abraza. O sea, ellos ya estaban acostumbrados A la Julia de a la Julia de antes. antes. Y sí me llegó a decir, mamá, dices que eres una persona totalmente diferente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te Que se hicieron? sintieron ¿Qué que te no eras hicieron? que no eras la mamá de ellos, ¿no? Sí, Sí, ¿Hasta dónde lleva sí. uno a los hijos, a la familia, cuando uno anda en esos caminos y sin darse cuenta el daño tan grande que les está uno haciendo, verdad? cuando mí- no conocemos a Dios, sí, Sí. A mí me da demasiado. muchísimo gusto ver
a muchachos jóvenes cuando van así con sus niños, que los llevan cargando, o Ujú. que van de 3, 4, 5, 6, 7 años, que los involucran también. Me encanta ver eso porque digo, es algo de, digamos que ya después lo ves tú como un error tuyo mismo, tuyo, tuyo. O sea, dices, híjole, yo hubiera querido que mis hijos lo conocieran chico, Chiquito. para que experimentaran las gracias Ujú. que Dios tiene para ellos. Ahorita ya son adultos, ya es más difícil decirle, hijo, ve a misa. Pero ni aún así, aunque estén bigotones de 60 años, le digo a mi esposo siempre un mensaje, "Ey, es domingo, vayan a misa, es Vayan a domingo, misa, vayan a sí. misa. Si ya Ujú. no vas o si vas, es tu decisión, pero la insistencia está Ujú. ahí". Y le dije, algún día, a lo mejor cuando ya Dios nos lleve a su presencia, si es que nos lleva, le dije, al menos tengan eso, que digan, mi mamá me insistía, a ver, ahora sí voy a intentar. Porque muchas veces te invitan y ya de último recurso, cuando ya te sientes solo y perdido, es cuando uno dice, voy a tratar de hacerle caso. Y es Sí. cuando uno intenta a veces. Porque fíjate que una de las cosas que suceden cuando nosotros, antes de conocer a Dios, es de que uno busca a Dios cuando la necesidad, tenemos La el cuello nece hasta acá, sí. cuando te pasa un accidente, cuando pierdes un familiar, cuando ya la presión está hasta acá arriba, cuando no encuentras la salida. Y yo creo que es cuando nos sentimos prisioneros del mundo, de nuestra vida anterior, Ujú. ¿y cómo salgo de esta vida? Uno se pregunta, Sí. ¿cómo salgo de esta vida? Entonces, es ahí donde nosotros como pareja, Dios nos ha roto esas cadenas del mundo, sobre todo. Ya no tenemos amigos que nos invitan a las fiestas como Nos antes. volvemos aburridos. Nos Sí. volvemos aburridos, exactamente, ya no, porque pues una vez me Ujú. acuerdo que una amistad del mundo nos dijo una vez, es que ustedes cuando vienen a la fiesta ya son raros, huelen hasta raro. Ujú, sí. Entonces, también te empiezan como que a hacer un poquito de bullying el mundo mismo te empieza a hacer un poco de bullying porque no soportan que tú vuelas a la esencia de Dios, a la Ujú. gracia de Dios, lo que ha hecho Dios en ti, ¿no? Entonces te quieren sacar de esa gracia que Dios te ha regalado. ¿Por Ujú. qué? Porque no lo soportan ellos, ¿no? Sí. Una vez recuerdo que un hermano me dijo, de los del mundo, me dijo, le quiero hacer una pregunta a ti, me dijo a mí. Digo, sí, con confianza, dígamelo. Dijo, ¿a qué sabe ese vinito, dice, que les dan ahí en la iglesia? Porque yo he visto que ustedes toman ese vinito. ¿A qué sabe? Le dije, no, pues si no sabes a qué sabe ese vinito, te lo recomiendo que tomes esa experiencia. Es el mejor vino del mundo que tú te puedas imaginar, me dijo. Pero si tú supieras, si tú en verdad supieras lo que significa ese vinito, no me estarías preguntando a qué sabe, sino yo quiero de eso que la Iglesia Católica te está dando, que es la Santa Misa donde se derrama nuestro Señor. Y fíjate que hablando de todo eso, nuestro comportamiento, porque te ven afuera y quieren de Ujú. lo mismo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces quieren sentirse igual que uno. ¿Y por qué no decirles dónde está la solución? Yo creo Ujú. que muchos de nosotros buscamos la solución, pero la buscamos en otros lugares que no son, ¿no? Otras personas Sí. que no son. Buscamos la paz, la felicidad y nos refugiamos en cosas que nunca nos las van a dar. Sí, sí, sobre todo. Lo que usted acaba de decir que, lo hacían prácticamente a uno a un lado, o lo siguen haciendo a veces a uno a un lado, Ujú. pero si supieran las grandes maravillas que uno recibe al estar ahí, al tomar ese vino, al consumir el cuerpo de Cristo. Y yo creo, hermano, que para todos los que nos están viendo, muchas veces lo hacen también en cierto modo porque, como usted dice, quisieran experimentarlo, pero no saben cómo llegar ahí, no Sí. saben cómo dar ese paso. Y es por eso que estamos haciendo estas entrevistas, estos podcasts, porque quiero que usted, que como hombre, pueda darle ese consejo ahorita a ese esposo que a lo mejor está viendo a su esposa que va cada domingo, que le está insistiendo en ir a misa, que le está insistiendo en que se acerque a Dios, que se dé la oportunidad. Fíjese que ese punto es clave, yo creo, para nuestra vida. Porque uno cuando vive con su pareja, lo hemos visto aquí mucho, Angie. Aquí hay muchos pleitos por el tiempo, por la presión, por el sistema, ¿verdad? Por el mundo que nos lleva aquí. Pero curiosamente, la mujer es la primera que te invita a vivir un retiro con Ujú. Cristo. Recordemos que
cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí llevando el Evangelio del Señor, las que le seguían más eran mujeres, ¿verdad? Curiosamente, le apoyaban más mujeres. Entonces, ahora ya viene el retiro de mujeres y ya casi están a punto de llenarse todo el cupo de las... Si tienen la oportunidad, les Ya no hacemos la hay, invitación. ya no hay Fíjate, aplicaciones. ya no hay Hoy aplicaciones para el hoy retiro estuvimos ofreciendo las últimas y ya no hay, y ya ¿verdad? no hay. Fíjate, el cupo es 100 personas. Ojalá y después hubiese otro Ujú. retiro donde más mujeres se puedan involucrar. Bueno, el punto es de que el hombre tiene también que dar ese apoyo para la familia, porque es un apoyo, somos la cabeza de la familia. Ujú. Y ahora, cuando nosotros vivimos así, vivimos en vicio, el trabajo, vicio, trabajo, allá afuera, es bien difícil. Pero cuando yo me doy la oportunidad de vivir ese retiro, las mujeres lo van a vivir, sí es cierto, pero las mujeres también esperan ese complemento de parte del hombre para poder sacar tu familia adelante. Entonces, cuando nosotros como hombres decimos, sí, yo quiero asistir, siempre les he comentado yo a los hermanos que cuando llenan una aplicación, cuando te están ofreciendo una aplicación fuera de la Santa Misa, esto se puede decir que es oro en vasijas, porque te va a cambiar la vida totalmente. No te vas a volver un aleluya en la iglesia, no, nada de eso, nada de eso. Nosotros no estamos que todo el tiempo ahí que aleluya o esto y el otro, no. El beneficio es para nosotros como hombres, como ser humano, como esposo, Como padres. como padre. ¿Por qué? Ujú. Porque ahorita cuando tú vives ese retiro, que los invitamos al próximo retiro, que es el 10, 11 y 12, ya se están llenando las aplicaciones en el Sagrado Corazón y en diferentes lugares, porque cuando tú tomas esa iniciativa de decirle al Señor, bueno, Señor, voy a vivir ese cambio, yo quiero vivir ese retiro, pero que sea siempre bajo tu voluntad también, que tú lo permitas. El tiempo del Señor es perfecto. Yo he escuchado muchas veces que dicen eso, pero sí es cierto, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuánto tiempo no pasó para que yo tomara esa iniciativa de decir, Señor, yo quiero vivir ese retiro? Entonces, cuando yo vivo ese retiro, el Señor transforma totalmente mi vida. Me pone en otros lugares donde yo no sabía qué hacer, donde me Ujú. pone otros proyectos que Él quiere que yo le sirva. Y muchas veces no es así, porque hay veces que quiere que sirvas en tu familia, en tu Ujú. trabajo, en tu casa, en donde tú estés. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia, donde tenemos que llevar esa luz, ¿verdad? Y algo muy importante que la hermana Julia y usted también lo hemos escuchado mucho en la iglesia, que muchos de nosotros, por ejemplo, yo pido que mi esposo cambie, que mis hijos cambien, pero cuando empieza el cambio por Por uno mismo, ahí es donde se vuelve uno un imán completamente para poder estar en la gracia del Señor, como pasó en el caso de ustedes. Sí, ¿Verdad? exacto. Así que si hay esposos que en este momento están fracturados en su relación como esposos, con sus hijos, con hermanos, con padres que muchas veces no se hablan, tú quieres que haya esa transformación, debes de empezar por ti mismo. Sí. Y cómo es el tiempo de Dios, como volvía diciendo, porque si este podcast lo estuviéramos haciendo en un par de meses, ya hubiese pasado el retiro de hombres, ¿no? Entonces, Ujú. es el tiempo de Dios. De verdad les hacemos la invitación para que tú vivas esa experiencia, ¿no? Cómo sana. Y no solamente a las parejas, tal vez. Nosotros estamos hablando por experiencia de pareja, ¿verdad? Pero tal vez hay hombres también que están solos aquí. Ujú. Se encuentran solos, traen relaciones marcadas, dolorosas, traen heridas del pasado, traen heridas de haber vivido en una relación que no fue fructífera y que te quedas marcado, te quedas dañado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que quieres salir de todo eso? Y aquí está la salida. Muchos piensan, como tú decías al principio, pensamos que Dios es un Dios imposible de tocar. Y no, no es así. Dios, tenemos a un Dios que podemos palpar, que podemos tocar, que Dios es un Dios de amor que te abraza, que te va sanando, que es un proceso y todo eso te lo va mostrando. Todo eso te lo está mostrando y te está dando también sus bendiciones. Uno cuando escucha y dice uno, pero voy a dejar 3 días de retiro para ir a escuchar a hermanos o no sé lo que van a hacer ahí o que van a ir a rezar todo el día. No, no vamos a hacer eso. No te puedo explicar lo que se hace en un retiro porque es algo que tenemos Que vivirlo cada nosotros quien, que vivirlo, sí. por supuesto, pero sí te puedo decir que te va a transformar en tu vida. Así es que si tú buscas una solución como hombre solo en este país, sobre todo en este país que nos quita mucho tiempo, que nos quita mucho de lo que nosotros somos, de la esencia
como hispano tal vez, ¿no? Ujú. Yo siempre he pensado esa parte que Dios nos trajo aquí porque tenemos que darle ese sazón también a este país. Entonces, ¿por qué? Porque los hermanos americanos son muy serios, muy que... Ella ha tenido más experiencia con la comunidad americana y no me dejará mentir que son muy serios, muy fríos. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos trabajar también con esas comunidades también. ¿Y dónde están los estados? Sí, ahí donde están los hispanos. Y Ahí es donde está la fiesta. sobre No, todo los loquitos, ¿no? De sí, renovación carismática que nos sí. dicen, ¿verdad? Que bailamos y cantamos, pero bailamos y cantamos porque el Espíritu Santo así es, nos invita a movernos Sí, donde sea, ¿verdad, hermana Julia? sí. Hermana Julia, ahorita hay muchas esposas que están pasando situaciones difíciles vuelvo a repetir esta palabra, por la situación actual política. Hay muchas mujeres que están perdiendo la fe, hay muchas mujeres que están perdiendo la esperanza, hay muchas mujeres que están llorando ahorita en su cuarto con una carga de hijos porque el esposo está tras las rejas, el esposo está en otro país, el esposo se fue. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres en este momento? Yo a todas esas personas les diría que pongan su fe y su confianza en Dios, porque no hay más grande juez que es Dios. Tal vez si estás pasando por alguna tempestad muy grande, pues te invitamos a que te unas al grupo de renovación carismática todos los martes. Tenemos un grupo de oración y también a que no te desanimes porque no estás sola. Dios es tan grande y tan poderoso que en la misma palabra dice que si Dios le dice a un monte que se mueva, ese monte se puede mover. Ujú. Yo les diría que pongan su fe y su confianza en Dios, porque muchas veces, pues ya me voy a meter con lo espiritual, muchas veces le creemos más a los chamanes, le creemos más a la que nos lee las cartas. A veces creemos un montón de tonterías que no nos lleva a nada bueno y que todo lo contrario nos roba esa paz, esa tranquilidad. Si uno le deposita toda su confianza a Dios, Dios es el que actúa en tu vida, es el que actúa en todo tu caminar. Yo pienso que yo les diría que no pierdan la fe y que pongan la fe y su confianza en Dios, que es el Dios que todo lo puede, es el creador, es el que nos da la vida, es el que nos da, es el que nos quita. Y si nos llegara a pasar, porque nadie estamos exentos de eso, que nos llegaran a deportar, yo te aseguro que yo le daría las gracias a Dios porque a lo mejor me está dando una oportunidad de ir a evangelizar a mi país. Yo le he dicho a mi esposo, esta situación es muy difícil para todos porque todos salimos a buscar el sustento. Hay muchos que tenemos muchos años aquí, a lo mejor tienes ya 30, 20, 25, 6, un año, dos, no importa. Pero yo creo que Dios nos mueve para donde Él nos quiera mover, pero siempre hay que tener la fe y la confianza en el que obra en nuestras vidas, es Dios nuestro Señor. Y como decían al principio, si nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestra vida y todo lo demás se nos va a dar por añadidura. Pero cuando uno desafortunadamente crees o pones tu confianza en otras cosas que no es Dios, Ujú. ahí es a donde entran los miedos, entra la desesperación, entran los llantos, entra todo lo que no te trae la paz, porque lo que uno busca en Dios es la alegría, es la paz, es la fortaleza que Él te da. Muchos dicen, ¿para qué voy y comulgo o para qué voy y me confieso? Pero todo eso tiene se podría decir así como una ganancia muy grande en esas gracias. Tú vas y te confiesas, el Padre te absuelve de tus pecados, tú puedes consumir a Dios nuestro Señor sin ningún temor, porque Él es el que va a actuar en ti, en ti mismo, Ujú. para que tú puedas dar a los demás. Pero si tú te Exacto. quedas como cerrado y creyendo en otras cosas, no, pues ya ahí ya perdiste totalmente esas gracias que Dios tenía para ti. Y hay que Sí. buscarlo sobre todo a Dios, hermana, porque muchas de las veces decimos, tenemos un problema, ¿verdad? Y decimos, pues es que nos encerramos mucho en el problema, no Ujú, buscamos la ayuda. ujú. Es como aquel ciego, ¿verdad? Que quería que lo sanara Jesús cuando pasó y sáname, Señor. Pero el ciego, pues en realidad, Jesús no fue a buscar al ciego. El ciego fue a buscar a Jesús. Ujú. ¿Y cómo es que muchas veces nosotros tenemos un problema? Señor, tengo este problema, ayúdame. Pero cuando está uno enfermo, ¿a dónde va? No te quedas en la casa a morirte ahí. Vas y buscas al Señor, a donde está el Señor.
O sea, no te encierras. Muchas veces nosotros decimos, tengo esta necesidad, tengo este problema y no busco a Dios, no lo busco de corazón. Yo tengo que ir a buscarlo. No te encierres, hermano, en tu problema, en tu casa, en tu cueva, así como este ciego, que este ciego fue a salir y fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Porque conocía la solución. Entonces, no importa, tal vez, dice mi esposa, no importa lo que estés pasando. eh, Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué. Y en los problemas muy grandes como los que estamos viviendo ahora, es que hemos visto también cómo obra la mano de Dios, ¿verdad? Muchos dicen, Sí. es que a lo mejor no estás pasando lo que yo estoy pasando. Quizás no. Pero cuando tú conoces a Dios, Dios te pone las herramientas y te pone y también te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Ujú. Entonces, pues no nos queda otra más que acercarnos a la iglesia y para invitarte, como dice mi esposa, los martes tenemos el grupo de renovación donde se ora por tu necesidad, se escudriña la palabra del Señor. Qué bonito es orar, ¿no? Porque nos dicen los locos del grupo de la comunidad, pero qué bonito es orarle al Señor, Sí. cantarle, qué Ujú. paz te da, te animas en los momentos cuando traes la capa bien caída, cuando has tenido problemas en tu Ujú. casa. Son como Sí, porque vitaminas Sí, eso es para lo que es. continuar. Y bueno, en esta vida siempre vamos a estar pasando dificultades. La vida es eso, de experimentar dificultades, retos, pero todo está en la actitud, cómo tú los vas a enfermedades. enfrentar y con quién a tu lado. Y no hay nada mejor que el Señor. Así que de verdad, hermanos, estoy muy feliz de que ustedes hayan venido a compartir con nosotros un poquito de su experiencia en cómo el Señor rompió esas cadenas para ahora tener un matrimonio que seguramente los ha llenado de muchas bendiciones, muchos Muchas frutos, y bendiciones, nos sí. quedaríamos aquí hablando 20 horas y no Yo acabaríamos, creo que sí, pero vamos a tener una segunda oportunidad Claro que claro que sí. sí. porque esto no acaba aquí, rompiendo cadenas es esto, es que tú veas, que experimentes a través de cada invitado que la situación que tú estás pasando no es ajena, que muchos a lo mejor pasaron o estuvieron como tú y ahora han encontrado la gracia en el Señor. ¿Algo más para despedirnos? Ya Sí, para decir aquí en Rompiendo Cadenas. aquí está mi esposa Julia, que Pues pues, miren, yo les diría que no se desesperen porque también dentro de los mismos problemas, tal vez tenemos un problema muy grande con nuestras mismas familias. Hay muchas personas que están sufriendo de cáncer, que están en los hospitales o que están detenidos en la cárcel. Que no se desesperen. Yo sé que tal vez el decir no te desesperes, pueden decir no es tu situación, pero yo creo que entre lo que vamos viviendo en el camino de esta vida que nos toca vivir, yo creo que es importante poner la confianza total, así es, totalmente a Dios. Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos y es el único al que nos debemos de dirigir en nuestras necesidades. Yo les diría que no pierdan la fe, que sigan adelante, que traten de ser prósperos, se acerquen a una comunidad católica en donde te quede más cercas para que puedan asistir a la Santa Misa, a las horas Ujú. santas, y todo eso les va a llenar y les va a dar mucha paz en su corazón. amén, Amén, amén. amén. Gracias, hermano Luis. Sí, no, Por gracias a último. ustedes también por ese tiempo, también ese esfuerzo que están haciendo y también invitarlos, ¿verdad? A los hermanos que nos están escuchando que se acerquen a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica encierra mucha ayuda también, está Caridades Católicas, donde te pueden ayudar si tú tienes un problema. Hay psicólogos también en la Iglesia Católica, Ujú. también está la Santa Misa, de repente te pueden ayudar también con cualquier problema económico. No sé cómo lo manejen ellos, pero también te redirigen a otro lugar también. Y hay mucha ayuda dentro, muchas ramas dentro de la Iglesia Católica y no te forzan a dar nada, Manuel. Créeme lo único que quieren de ti es solamente que te sientas en familia. Y lo que yo te puedo decir para despedirme es de que no te rindas en la situación que tú te encuentres. No te rindas en esa situación que estás enfrentando ahorita. No te rindas porque a lo mejor tienes problemas con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. No te rindas en tu depresión antes de que tomes cualquier decisión difícil. Acércate a Dios, acércate con un hermano, como compartíamos en algún tiempo en las clases. No te rindas porque Dios te va a mandar cartas vivas y esas cartas vivas son personas también que van de parte de Dios. Así es Ujú. que te invito a que te acerques a la iglesia, que te sientas en familia, eres bienvenido. Si algún día te fuiste, acércate. Créeme lo que ahí te estamos esperando con los brazos abiertos.
Hay más Bendiciones para cupo todos. todavía Oh, para hay muchísimo, todos. hay muchísimo cupo para Hay todos, hermanos. muchísimo cupo. Muchísimas gracias, hermana No, Julia, Gracias a usted, hermana. hermano Luis. De verdad que esperamos que este podcast Rompiendo Cadenas ayude, aunque sea a una persona que nos está Sí. viendo, que esté pasando Amén, por amén. alguna situación difícil, para que pueda encontrar esa luz, para que pueda romper esas cadenas y llegar al amor de los amores, que es Amén. nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, Y nos hermana Minilla. Que despedimos Dios los bendiga. nuevamente con una oración. Claro que Sí. sí. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación y por su tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en este momento ponemos a todas las personas que han escuchado este podcast para que tú, Señor, te manifiestes en sus vidas. Gracias por ponernos como instrumentos para llegar a ellos. Queremos seguir siendo, Señor, esos discípulos tuyos, llevando tu mensaje, llevando tu palabra. Gracias a la producción, gracias a este lugar, gracias a los invitados. Llénanos de ti, Señor, cada día. Manifiéstate, Señor. Danos esa luz que necesitamos y rompe esas cadenas para que podamos llegar a ti. Y nos despedimos con esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto fue Rompiendo Cadenas. Hasta la próxima. Las cenizas de hoy son la fuerza de tu vuelo de mañana. Si la historia de hoy resonó con tu propia batalla, mira hacia la luz. Recuerda que el faro sigue encendido y que tu proceso tiene un propósito. Sé parte de este movimiento de esperanza. Suscríbete y comparte este mensaje con quien necesite saber que el rescate es posible. Nos vemos en el próximo episodio, porque aquí la oscuridad no tiene la última palabra. Esto fue Rompiendo Cadenas.